y estamos compartiendo el Salmos 18, ¿sí? Salmos 18. El salmista declaraba que Jehová, que Dios era su alto refugio. Y un refugio, como lo hemos venido escuchando, es ese lugar adecuado donde puedo refugiarme. Versículo 16 dice de esta manera: envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de lo que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Qué hermosa promesa que Dios nos deja cuando sabemos que de su alto refugio, que en su presencia Él pelea inclusive con aquellas cosas que parecen mucho más fuertes que nosotros. Versículo 19, me sacó al lugar espacioso. Miren, el Señor mismo nos lleva ¿a qué? A ese lugar adecuado. ¿Qué es un lugar adecuado? El refugio. El refugio. Dice, el Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. ¿Quién no desea eso? Quizás estamos pasando por situaciones difíciles, ¿cierto? Complicadas. Pero dice la palabra de Dios, y aquí está claramente, dice, el Señor me rescató porque me ama. Él me llevó a un lugar seguro. Ese lugar seguro es su presencia. Ese es ese refugio cálido. Es donde estamos protegidos, donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos sobre todo amados de parte de Él. Mas Jehová fue mi apoyo, dice la Biblia, la Reina Valera. De él proviene todo, querida familia. Él está preparando este lugar adecuado para refugiarnos y poder sentir su presencia. Y miren lo que dice la palabra de Dios, y es tan impresionante lo que aprendemos día a día, que es en ese lugar seguro donde podemos alcanzar la mirada de Dios y saber si soy de su agrado. No sé si en alguna ocasión has llegado a un lugar, que te han invitado a un lugar especial, pero llegas a ese lugar especial. ¿Cuál es la primera sensación que quieres sentir cuando llegas a un lugar desconocido? Es que cuando llegues seas de agrado para la gente que está allí. Que te reciban con gusto. Que te reciban con gusto en ese lugar. Quizás que te reciban, aún siendo un desconocido, te reciban con un abrazo y te digan bienvenido. Este es tu lugar, esta es tu casa, este es tu ambiente, espero que lo disfrutes. Entonces la persona que llega se siente realmente amada. Y se siente bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 19. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Wow, Dios se agradó de David. Dios se agradó del hombre. Pudo ver en David un hombre quizás distinto, un hombre con características muy especiales. ¿Y cuántos de nosotros hoy podemos estar en la misma posición de que Dios nos está mirando en este refugio y se pueda agradar de ti y de mí? Qué bonito es venir a este refugio y sentir de que delante de los ojos de Dios estoy bien. Y existen 7 condiciones que habla este pasaje bíblico de cómo podemos entonces ser de agrado en ese refugio ante los ojos de Dios. Y en eso debemos trabajar. Y hablo de David porque estoy hablando de este salmo específicamente. Pero han existido hombres que tenían cualidades que agradaban a Dios. Pero resalto la posición de ¿quién? Del ejemplo de David, del rey David. Y dice la Biblia, veamos qué característica. Dice, versículo 20. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. ¿Qué característica ve Dios en David? ¿Qué le agrada a Dios de David? Que camina en justicia. Cuando tú permites que en tu vida la justicia esté presente y actúas de la misma manera que ella demanda, vas a ser de agrado delante de los ojos de Dios, y mucho más te permitirá llegar a ese refugio. Y dice, me ha premiado. Cuando tú caminas en justicia, Él te premia. En el alto refugio
Él premia la justicia de los hombres. Ahí mismo el versículo 20 dice, número 2, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Las manos limpias. Cuidemos las cosas que hacemos. Claro. Que nuestras manos estén limpias delante de Dios. Hoy que el mundo quiere sobornar, que el mundo quiere que caigamos en situaciones que no son legales, y a veces las obras de nuestras manos nos darán el fruto de ese trabajo. Entonces, caminar en justicia, caminar en lo recto. Número 2, limpiar nuestras manos, que nuestras manos estén limpias, que no haya un juzgamiento por aquellas cosas que quizás obramos en ciertas ocasiones mal, ¿sí? Número 3, versículo 21 dice, porque yo he guardado los caminos de Jehová. Guardemos su camino, ¿sí? Mantengámonos firmes, mantengámonos confiados de que Dios va a cambiar nuestra vida, de que cuando acudimos a su refugio, Él va a actuar, pero de una manera de que tú y yo guardemos este camino, ¿sí? Este camino. Nosotros ya ven más de 20 años guardando el camino del Señor. ¿Ha sido fácil, mi amor? No. Ha sido complicado y cada día se sigue volviendo más complicado, pero guardar su camino, ¿sí? Es lo que mañana más tarde nos va a dar la oportunidad, ¿sí? De poder disfrutar ese refugio especial que será su presencia. Número 4, ahí mismo en el versículo 21 dice, y no me aparté impiamente de mi Dios. Cuarto, David no se apartó de Dios. Tenía dificultades, tenía situaciones difíciles, fue señalado, tentado, ¿sí? Cayó en situaciones, en muchas ocasiones difíciles, de volver inclusive hasta restaurarse, pero sin embargo no se apartó de Dios. No lo hagas. No lo hagas, sigues guardando su camino. Va a ser complicado, difícil, no te apartes de él, no salgas del ring, no salgas de la cancha. Y si caíste, sigue batallando, querido hijo de Dios. Y si has vuelto, vuelve para no apartarte de él. Número 5 dice, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Así como no te debes apartar de Dios, no te apartes de su ley, no te apartes de su palabra. Inténtalo. Ay, Dios mío, qué difícil es tu palabra, qué difícil es cumplir tus estatutos. ¿Sabe qué, Dios? Amar a tu enemigo. Ay, perdonar, ¿cierto? Perdonar. No fijarte en la mujer del prójimo. No hurtar, ¿es cierto? O sea, son tantas cosas, y eso, unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, dar a Dios, ¿cierto? Querer buscar su presencia, no lo hacemos. O sea, son tantas cosas que están escritas en su palabra, pero nos rehusamos a cumplirlas, a hacerlas, a ponerlas por obra, porque son difíciles. No te apartes de lo que dice la Biblia. No te apartes de los estatutos de Dios. Su palabra expresa, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi caminar. Sigamos. Dice versículo 23. Fui recto para con él. Sí, fui recto para con él. ¿Cómo estamos caminando? Dios quiere que caminemos en rectitud. La Biblia dice que Él endereza nuestros pasos para permitirnos caminar en sendas de rectitud. ¿Sí? En sendas de rectitud. Dios quiere grandes cosas para aquellos que caminan en rectitud. Y termina diciendo el Señor, y me he guardado de mi maldad. Guárdate. ¿Sí? Muchos dicen, wow, yo me he guardado de muchas cosas, pero de cosas que glorifican al Señor, ¿o de qué te has guardado? Necesitamos agradarle a Dios y dejar de agradar mucho más a los hombres. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice de esta manera, pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo.
necesitamos cada momento, cada instante, cada tiempo que pasamos, ¿sí?, con Dios en ese refugio, ir tomando en cuenta ciertos cambios de nuestro estilo de vida actual. Y sobre todo, agradándole al Señor. Queridos, permitamos que Dios sea nuestro refugio y que en ese refugio poder tomar las decisiones de cambios de conducta, de cambios de pensamiento, de cosas que mañana más tarde nos va a favorecer y que Dios, cuando se agrada de nosotros, nos va a recompensar. Miremos lo que dice la primera carta de Tesalonicenses. Dice capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Versículo 4. Importante esto. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es impresionante el saber que podemos ser aprobados por Dios, pero que también vamos a ser aprobados por Dios, pero probados en nuestro corazón por los diferentes asuntos que se presentan en esta vida. ¿Cuál va a ser tu accionar? ¿Cuál va a ser tu actuar? Miremos estas características de David, características que ayudaron para que la mirada de Dios sobre él sea de mucho agrado. Dios quiere vernos de esta manera. Y termina diciendo en estos pasajes, después de esta característica que hay que desarrollar o cultivar, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a su justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con los hombres íntegros. Limpio te mostrarás para con el impío y severo para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Qué impresionante. Aquel que se crea mucho, sí, es él quien te admirará. A los ojos altivos vas a derrotar, porque con tu conducta, con los cambios de vida, con el estilo de vida, caminando en justicia, con las manos limpias, que no hay juzgamiento, guardando los caminos, no te apartes de Dios, que no te apartes de sus estatutos, que te guardes de toda maldad y que camines en rectitud, será la caída de quienes, de aquellos que quizás te miren desagradablemente o sean altivos en ver a un hijo de Dios que camina y Dios se agrada en mirarte. Así es. En ese refugio. Padre, yo quiero darte muchas gracias por tu inmenso amor. Gracias por la oportunidad que tú nos has brindado en esta mañana, Señor, de saber y reconocer que necesitamos tu aprobación, que necesitamos que tú nos mires con esa mirada tierna de aquel padre que sonríe cuando ve a su hijo caminando en rectitud. De la manera como yo puedo ver que soy padre a mis hijos cuando me agradan, cuando puedo ver en ellos, Señor, aquello que me vuelve un padre contento, un padre alegre, un padre feliz. De la misma manera Dios lo hace al tomarse y colocarte en un lugar, en un refugio, en un lugar adecuado para observarte y agradarse al mirarte. Pero todo esto lo lograremos si es en tu presencia, solo en tu presencia, Señor, porque estoy en el refugio, en el lugar adecuado que es la presencia de Dios. Amén. Amén.